Muy buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Presupuestos de la acción en la unión marital de hecho y prescripción de la acción, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Familia. De esta forma, recordar que vamos a seguir con la doctora en este ciclo de capacitaciones, quien nos acompañará de nuevo en el mes de noviembre. La familia es célula esencial de la sociedad en un Estado social de derecho. Tanto es así que la Constitución Política de Colombia reconoce y ofrece protección a esta misma, siendo un asunto relativo a las personas, a su posición en la sociedad y sus efectos regidos por la legislación nacional. Es importante resaltar que tanto el matrimonio como la unión marital de hecho son formas de constituir una familia. En las dos hay un acto voluntario de unirse en un proyecto de vida común con vocación de permanencia y carácter singular. También en ambas hay una modificación al estado civil de las personas, lo que impone una serie de deberes, de derechos y obligaciones entre sí y con su descendencia, fruto de la decisión responsable y voluntaria de conformar un hogar. Son uniones monogámicas con carácter de permanencia y deberes de cohabitación, socorro y respeto mutuo. Su finalidad es formar una familia generando un bien común. La conferencia de hoy tiene como propósito exponer lo relativo a los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho, la cual se convierte en una fuente generadora de relación de familia y modificadora del estado civil del que emana el estatus legal de compañeros permanentes, confiriendo un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a la persona. De igual forma, se abordará el tema de la prescripción de esta acción, analizada a la luz de diferentes sentencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora María Julia Figueredo Vivas, abogada con estudios de doctorado en Historia, magíster en Derecho Comercial, especialista en Derecho Procesal Civil y Contractual. Ha sido docente universitaria, formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, presidente de esta misma corporación. Doctora María Julia Figueredo, es un gusto tenerla hoy con nosotros otra vez. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días, Mónica. Buenos días a todos quienes se han conectado en forma virtual con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en Colombia para tratar temas concernientes a los presupuestos de la unión marital de hecho y la prescripción de la acción. Es un tema pues que tiene que ver con toda la población colombiana. Mi saludo especial a la doctora Gloria Estela López, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien facilita siempre la formación, la actualización y la contemporanización del derecho en todos estos temas. Mi saludo igualmente lo hago extensivo a la directora encargada, doctora Julieta Vega Vaca. Agradezco mucho el espacio. Recordarán ustedes que en la sesión anterior, en el mes de julio, se inició a tratar este tema que es un tanto complejo. Se anunció una segunda sesión para el día de hoy y se está anunciando una tercera para el mes de noviembre, no solo por la trascendencia a nivel social, a nivel familiar, a nivel país, en todos sus componentes, sino pues por la complejidad del tema. En esta ocasión en específico, pues me voy a referir a temas concernientes a si se justifican las diferencias entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
si se justifican además las diferencias de trámite para liquidación de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. E igualmente quiero advertir si la sentencia de constitucionalidad da respuesta o no en el año 96, la C-114 de componencia del doctor Arango Mejía, en la que hace una remisión a la sentencia C-239 del año 1994 a partir de la demanda que se hizo porque se consideraba que se incluían factores discriminatorios entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales al establecer un término de prescripción para declarar la existencia de la unión marital de hecho y a partir de ella poder entrar a establecer la liquidación de dicha sociedad. Ustedes deben tener presentes que con relación a los temas matrimoniales no se establece un término de prescripción para efectos de la acción de liquidatoria, mientras que en la unión marital de hecho pues hay un término supremamente breve de 1 año que resulta lesivo. Incluso en la acción de petición de herencia se preveía un término de 20 años y remite hoy a las prescripciones generales con la reforma de la ley 791 del 2002. Debo iniciar por plantear lo que sería una conclusión, pero que prefiero abrirla abiertamente para decir pues, que por supuesto los fallos que contemplaron, que resolvieron, que analizaron y ponderaron a la luz de la Constitución Nacional este tema para considerar que no se vulneraba la igualdad y que era constitucional el término de 1 año que se prevé a partir de las causales del artículo 5º y el artículo 8º de la ley 54 del 90, a mi modo de parecer, no se corresponden con los postulados constitucionales, que conforme al artículo 42 de la Constitución Nacional lo que busca es proteger la familia, proteger a todos sus miembros, los efectos, sus consecuencias, incluyendo los temas patrimoniales. Una diferencia tan abismal, si bien pues hay solemnidad en el matrimonio, hay prueba solemne en el matrimonio y hay una protección determinada al matrimonio, pues la Constitución establece la misma protección a la familia a partir de la decisión libre y voluntaria de constituirse por una unión marital de hecho. Luego yo sí considero que ese término es inconstitucional y no puede dejarse simplemente, como se da a entender en la sentencia C-114 del 96, a que el legislador considere un término mayor. Las altas cortes deben irradiar con su análisis lo que ha de ser un entendido en la verdadera realización de lo que se quiso con la Constitución de 1991 en la inclusión de la protección a la familia, tanto del matrimonio como a partir de la unión marital de hecho. Pues esos son temas que voy precisamente a dejar a ustedes expuestos el día de hoy, no como un punto final, sino como una elaboración de reflexión para que se constituya a partir de ello una salida que más se avenga al postulado constitucional y que mejor proteja el vínculo familiar a partir del matrimonio o de la unión marital de hecho. El doctor Arango y la Corte Constitucional en las sentencias en mención consideran que no se vulnera y que ya se vio que no se considera que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre o la unión marital de hecho, como lo denomina la Ley 54 de 1990, por análogas razones, y que tampoco son iguales la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Yo lo que considero es que cada vez deben reducirse mejor las diferencias entre las dos instituciones para poder dar una protección que realmente se corresponda. Las diferencias en cuanto al trámite procesal de la liquidación judicial de la una y de otro tipo de sociedad están determinadas por su diferente naturaleza y no implican que pues, se entiendan como una sola institución, sino que considero que sí hay un trato discriminatorio que es contrario a la igualdad consagrada por la Constitución y que el concepto de igualdad, pues si bien no se puede entender en las dos instituciones de forma absoluta,
pues sí hay salidas lesivas. Yo considero, y así lo planteo, que hay que distinguir además entre una y otra, pero fíjense ustedes con la invocación que hacíamos. En el derecho de herencia se prescriben 20 años y se tiene solo un año para obtener la declaración judicial de existencia y disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en el derecho de herencia, en la liquidación de la sociedad patrimonial, la existencia, disolución y liquidación de la unión marital. De hecho, se persiguen los mismos fines económicos y son la respuesta a una protección de hijo, de esposo, de compañero. Luego, pues hay similitudes y pues pienso que es odiosa esa reducción que en la práctica casi que hace nugatoria la posibilidad de demandar y además afecta un principio general de la tutela judicial efectiva y del derecho real y serio a la administración de justicia. Una parte sobre este primer punto que podría dar como conclusión es si en el artículo 8º se establece un término de caducidad y un término de prescripción o un término de prescripción. Si bien pareciera ser baladí, las dos figuras en la práctica tienden a identificarse y algunas veces a confundirse, yo sí considero que hay que establecer que este es un término de prescripción, porque al introducirlo como prescripción y no como caducidad, pues el entendimiento para la aplicación del artículo 2541 del Código Civil al punto de suspensión y de interrupción es diferente si se trata de caducidad o si se trata de prescripción. Pues el punto entonces resulta ser interesante. Según el inciso primero del artículo 2541 del Código Civil, la prescripción extintiva, que es el término que se prescribe en el artículo 8º, se suspende en favor de las personas enumeradas en el numeral primero del artículo 2530 del mismo Código. Esto es, los menores, los dementes, los sordomudos, quienes están bajo patria potestad, tutela o curaduría y además la herencia adyacente. Según el numeral segundo del mismo artículo 2541, la caducidad, por el contrario, no se suspende. En el día de hoy yo me referiré a distintas jurisprudencias donde se revisan los temas de suspensión o interrupción de la prescripción con relación a personas en situación de discapacidad, con relación a personas respecto de las que se aplica los trámites de jurisdicción voluntaria de muerte presunta por desaparecimiento y la prescripción con relación a las personas que tienen alguna protección especial o que son menores de edad. Pues desde antaño y se amplió para beneficiar con las modificaciones de la ley 791, estos rangos que ya protegía de manera especial el artículo 2541. Con esas introducciones, pues yo considero que hay que dejar planteado que además hay que distinguir entre el derecho de herencia y los otros derechos que nosotros estamos viendo como soporte para estos menesteres. Hecha la introducción en lo que será mi tema de exposición el día de hoy, a mí me parece necesario contextualizar lo que nosotros estábamos introduciendo al hablar de los elementos que estructuran la unión marital de hecho y la prescripción de la acción en la charla anterior de la primera parte de la fecha 6 de julio. Tal vez muchos de los que están conectados el día de hoy no conocen qué se trató en esa primera parte, por eso considero necesario hacer un puente de enlace entre los dos y en esta segunda parte que estamos desarrollando hoy, dejar un punto de partida para lo que será una tercera revisión en estos temas. Es un poco agotador tratar de establecer una línea jurisprudencial adecuada sobre el manejo, sobre su desarrollo,
sobre la respuesta institucional en progresividad de derechos para la protección de la familia y tiene mayor protección en lo que antes se denominaba sociedad de hecho entre concubinos o sociedad de hecho a partir de las sentencias de 1936, donde el primer punto fue reconocer que había un enriquecimiento sin causa para dar pie a la posibilidad de que se demandara una sociedad patrimonial de hecho que no afectaba el matrimonio. Pues entiendo bien que la célula fundamental de nuestra sociedad es el matrimonio y pues tiene un rango especial de protección, pero debe comprenderse igualmente que lo que se protege en esencia es la familia, no tanto la institución matrimonial, sino lo que se conoce como la protección a la familia. Por esa razón es que recordemos que nosotros nos referíamos a que el artículo 42 reconoce la protección integral a todas las formas de familia. Ahora, como lo que estamos tratando es la unión marital de hecho, nosotros igualmente debemos tener en cuenta lo concerniente a qué es la unión marital de hecho para poder a partir de ella pues establecer la tesis que yo desarrollo respecto de que ese término de prescripción de 1 año es inconstitucional y afecta el interés patrimonial de la mujer que tiene una protección reforzada y baste con recordar el artículo 2 de la Convención de CEDAW, del mismo modo la Convención de Do-Pará en el artículo 7º, pues que busca cada vez por equidad de género dar una protección a la mujer cabeza de familia, compelir toda forma de maltrato y en general introducir una cultura direccionada en un pie de igualdad a hombres y mujeres, y en estos casos de unión marital de hecho, muchas de las veces resulta sola la compañera a cargo de los hijos y desprotegida por el término de prescripción que se prevé, lo que le quita la posibilidad de participar en una sociedad para la que aportó, ayudó, brindó socorro, ayuda mutua, igual que se hace en el matrimonio. La unión marital, de hecho, es una fuente generadora de relaciones de familia y modificadora del estado civil del que emana el estatus legal de compañeros permanentes. El estado civil da una situación permanente emanada del hecho que lo determina y le confiere por solo ministerio de la ley un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a la persona. El estado civil es un atributo de la personalidad. El artículo 1 del decreto 1660 del 70 le da el carácter de indivisible, indisponible e imprescriptible. Presento esta conceptualización porque por un lado se protege, pero por el otro lado se anula en sus efectos patrimoniales con un término de prescripción tan corto. En lo esencial, yo considero que podemos decir que la comunidad de vida permanente y singular genera responsabilidad frente al núcleo familiar, trasciende el plano individual y se ubica en una dimensión colectiva en donde es objeto de protección de la sociedad y del Estado. Al respecto podemos ver la sentencia C-700 del 16 de octubre del año 2013 que equipara las dos formas de unión. Desconocer el principio general de protección a la familia, independientemente si tiene origen en el matrimonio o en la unión marital de hecho, sí vulnera de alguna forma y contradice los postulados del artículo 13 de la Constitución Nacional. Este es un tema en el que prevalece el sentimiento y la convocatoria nacional para la construcción colectiva del Estado social de derecho. Recordemos que se debe en defensa de la protección del orden público, el patrimonio público o cuanto se atenta gravemente contra los derechos y las garantías constitucionales. No sé qué opinarán ustedes, pero si miramos la naturaleza jurídica de una entidad y otro, pues son unidades familiares. Por supuesto, el matrimonio es un contrato. La unión marital, de hecho, es un hecho.
un contrato igualmente, porque hay una manifestación de voluntad de convivir juntos, de constituir una familia, de fidelidad, de ahorro y ayuda mutua, de individualidad o singularidad y de permanencia. Por eso la unión marital, de hecho, es un contrato no formal. Por esta vía nosotros vamos a entender y para generar una explicación propia. La unión irregular o atípica per se no engendra una sociedad patrimonial ni de gananciales, tampoco de naturaleza universal por provisión legal. Puede sí brotar una auténtica sociedad de hecho siempre que tengan presencia los siguientes elementos, que son los que estructuran y los que se deben verificar a través de un acervo probatorio que en muchos casos corresponde la intervención oficiosa del juez. Aquí se protegen intereses familiares superiores, constitucionales, que es la familia. Siempre se mira en este tipo de sociedad, de hecho, un animus lucrandi o participación de utilidades y pérdidas, un affecto societatis o una intención de colaborar en un proyecto de empresa común. Esto para la sociedad de hecho en general. Para la unión marital de hecho, en particular, de la cual brota una vez se declara su existencia con el cumplimiento de los presupuestos del artículo 1, 2 de la ley 54 del 90, artículo 3 incluido, pues los presupuestos es una comunidad de vida singular, permanente, y donde los cónyuges pues no tengan un impedimento para constituir matrimonio. Por eso, pues viene a mi memoria la reflexión, dice, si una sociedad de derecho, como es la que surge del matrimonio, por reconocimiento legal, por expresa disposición legal y por el hecho del matrimonio, que es un acto solemne, se dice es una sociedad de derecho, si puede coexistir esa sociedad de derecho con una sociedad de hecho, que es la que surge de la decisión de dos personas de formar familia. Y digo de dos personas porque es que así como en el matrimonio puede haber un acto solemne entre dos personas del mismo sexo, en la unión marital de hecho surge una unidad familiar a partir de dos personas heterosexuales, homosexuales, es decir, de diferente identidad sexual, orientación sexual o del mismo sexo. En pie de igualdad, pues no interesa, lo importante es que haya dos personas con el deseo de constituir familia bajo la protección de la Constitución política. ¿Cuál es el alcance de la cobertura familiar en el sistema de seguridad social? Pues es otro tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy o en una tercera sesión. Sobre ese régimen en particular, el doctor Haroldo Quiroz Monsalvo, en su manual civil, donde trata estos temas, que es este texto, lo desarrolla de una forma muy apropiada. Así es de que pues lo recomiendo para poderse introducir y delinear mejor el manejo y entendimiento de estos temas. Sobre este segundo aspecto, ¿qué podemos concluir? Pues que una y otra son dos instituciones protegidas por la Constitución, pero distinguibles en razón de su conformación y efectos jurídicos. No tienen regulación idéntica, sí protección idéntica, pero regulación diferente. Hay diferencias en las dos instituciones. No obstante, pues las dos dan origen a una familia y desde este punto de vista de protección constitucional, pues debe revisarse el tema. De tal manera que la Constitución las tiene en plano de igualdad. En segundo lugar, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral a la familia, reitero, no al matrimonio. Pues obvio, el matrimonio como forma de constituir familia tiene protección y regulación legal, pero la Constitución lo que protege es la familia. Les da una igualdad de trato, se protege aquí también la honra, la dignidad y la intimidad familiar,
que son inviolables sin tener en cuenta cuál es su origen. Centrarnos un poco más en lo que nos concierne el día de hoy, vamos a referirnos a la sociedad patrimonial, de hecho, entre compañeros permanentes, su protección, los valores y principios y derechos supremos, que fueron los que nosotros analizamos bajo los antecedentes que explicábamos en la sesión anterior del 6 de julio. En los antecedentes de la institución, ¿qué se busca? ¿Y qué es lo que todos los jueces, los abogados, los sociólogos, quienes tienen formación en las ciencias humanas deben advertir en este tipo de planteamientos jurídicos? Perdón. Se busca superar los problemas sociales por las discriminaciones sociales. Se busca superar las notorias desigualdades e inquietudes de la irrazonable discriminación a la familia conformada por la unión libre de pareja no casada o extramatrimonial y su prole. Fue el antecedente de contenido ontológico, social y de justicia más claro para la expedición de la Ley 54 de 1990. Desde antes, recordaremos todos que ya por vía jurisprudencial se había iniciado el proceso de hacer justicia con la mujer y con la familia en el caso de las uniones libres, que generalmente pues, constituyen la parte más débil de la relación por factores económicos, culturales, sociales en general. Avanzar, progresar, darle una dinámica diferente en la introducción de estos temas, pues es precisamente lo que se busca con los espacios de capacitación que abre la escuela judicial, sobre todo en un país como Colombia, donde la mitad de las uniones pues son de hecho. Me incluyo, soy una mujer casada, pero no por ello desconozco que tiene protección constitucional la unión marital de hecho. Lo que sí debo decir es que no hay lugar a coexistir porque la familia tiene protección, pero individual. La persona tiene una sola familia, pero no se protege la concurrencia de familias simultáneas con relación a la presencia común de una sola persona en diferentes unidades familiares. Es complejo entenderlo porque se dice que un hombre casado puede simultáneamente tener la condición de cónyuge y al mismo tiempo la condición de compañero. La Constitución da protección y establece que la familia es monogámica, una familia. Culturalmente, ¿cómo lo manejamos? Legalmente, ¿cómo se protege? Y constitucionalmente, ¿cómo irradia este tema frente a las realidades sociales? Pues es natural que salga a la defensa de este tipo de realidades sociales y baste advertir que en Colombia pues esa es una realidad constante. Yo no puedo desconocer, los jueces no podemos desconocer, los abogados, los estudiantes de derecho, las relaciones de concubinato. En ningún caso la unión familiar o un concubinato es una afrenta a las buenas costumbres o un ataque a la familia legítima. Son circunstancias que se presentan por los hechos. Hay quienes le estiman contrario a la moral y por eso la rechazan, negando eficacia jurídica a las consecuencias que de él emanan. Esta actitud, como lo expuse en la charla anterior, a mi parecer, más bien evidencia sesgos, estereotipos, prejuicios, taras culturales y sociales que contradicen los postulados de la Constitución política, además que desconocen la validez de los derechos que surgen de este tipo de uniones. Hablemos ahora sí, porque pues ya me quedan 20 minutos de lo que el espacio sobre el tema de prescripción y caducidad. ¿Cómo se entiende? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se maneja en el matrimonio? ¿Cómo se aprecia en la
unión marital de hecho. ¿Cómo se maneja en la unión marital de hecho cuando alguna de las personas ya entra por edad, por circunstancias varias de salud, en una situación de incapacidad mental, de discapacidad física? ¿Cómo se da la prescripción con relación a cuando se demanda la existencia y los efectos patrimoniales por hijos menores de edad en caso de la muerte de la madre o la muerte del padre? ¿Cómo se maneja el término de prescripción al punto de la muerte por desaparecimiento? A partir de la fecha probable del desaparecimiento, a partir de la sentencia que declara la muerte por desaparecimiento, a partir de la inscripción de la sentencia de muerte por desaparecimiento en la exigencia de la inscripción en el registro público y en el registro civil de estos actos en cuanto afectan el estado civil de las personas. Aquí hay que tener en cuenta pues lo regulado en el artículo 5º, 8º de la ley 54 del 90, el artículo 617 del Código General del Proceso, el artículo 3º del Código General del Proceso y especialmente el artículo 11 en cuanto dice que hay que mirar y responder al derecho sustancial en desarrollo del artículo 228 e igualmente para efectos procesales al punto de interrupción, suspensión de la prescripción, al igual que el artículo 2541 que les explicaba antes, lo previsto en el artículo 94 respecto de la suspensión de la prescripción por la presentación de la demanda. Y yo me voy un poco antes para decir, si acaso en aquellos eventos donde se promueve una audiencia de conciliación previa o como requisito de procedibilidad, no se está avisando ya la intención de presentar una demanda y no podría considerarse desde allí. E igualmente los jueces no podemos ser ajenos que cuando hay intereses económicos se buscan mil maneras de desconocer los derechos de otros. Entonces, esas maniobras que se utilizan por la parte pasiva, en muchos casos los herederos, en otros casos el mismo demandado, de dilatar, evadir la notificación con miras a que no se consoliden los efectos del artículo 94 de suspensión de la prescripción por la presentación de la demanda. Yo considero que nos aclara mucho acá la demanda de inconstitucionalidad del artículo 8º recogido en el expediente D934, que como antes le cité, es la sentencia del doctor Jorge Arango Mejía, siendo actor Jaime Ballesteros Beltrán. Acá pues se prevé y llamo a quienes estamos conectados a revisar que el artículo 8º de la ley 54 prevé que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en 1 año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. Entonces aquí cabe preguntar cómo se ha desarrollado jurisprudencialmente esta situación. Y traigo a comento la STC 7194 del 2018 con ponencia del doctor Armando Tolosa, a quien presento como siempre pues un saludo por la dinámica social que en muchos temas ha introducido en la Honorable Corte Suprema de Justicia. Reitero, la STC 7194 del año 2018, precisamente frente a este tema donde se dice o por y definitiva de los compañeros o por el matrimonio. ¿Qué sucede cuando, como en muchos casos, la pareja ha constituido familia bajo las circunstancias fácticas de una unión marital de hecho y contraen matrimonio? ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción? El matrimonio interrumpe la prescripción porque es que pues uno no se casa para demandar al cónyuge por la unión marital que tenían antes y para liquidar los efectos patrimoniales de esa unión anterior. Eso genera malestar, mal ambiente, problemática
al interior de la familia y se resuelve precisamente en esa sentencia de tutela que les estoy diciendo, al igual que una sentencia del año anterior y una muy reciente, creo que es del mes de julio, donde no por vía de tutela, sino en vía ordinaria, se va regulando el asunto. Ahora, esto prevé el artículo 8º. El artículo 5º de la ley 54 dice que la sociedad patrimonial entre compañeros se disuelve por muerte de uno o ambos cónyuges, por el matrimonio de uno ambos compañeros, por mutuo consentimiento y por sentencia judicial. Hay que tener en cuenta acá la ley 979 del 2005 y las modificaciones que introdujo. En relación al matrimonio, el artículo 1820 del Código Civil establece 5 casos de disolución de la sociedad conyugal: la disolución del matrimonio, la separación judicial de cuerpos, la sentencia de separación de bienes, la declaración de nulidad de matrimonio y el mutuo acuerdo entre los cónyuges. Aquí surge un tema importante y es que hay un considerable número de familias constituidas o con origen matrimonial que al interior, por dificultades varias, se presenta la continuidad del vínculo matrimonial, la continuidad de la relación matrimonial, la continuidad de la ayuda y socorro mutuo, pero se acuerda separación de bienes, lo que implica una disolución y liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cómo hacemos en ese caso? Por un lado está la familia organizada, constituida, subsiste y cumple todos sus efectos para protección familiar como célula básica de la sociedad, pero ya no tienen una sociedad conyugal vigente, pues porque se dio la separación de bienes de mutuo acuerdo o por sentencia judicial, las formas que están establecidas en la ley. Esta unión matrimonial enfrentada a una unión marital de hecho, si las dos familias subsisten en formas paralelas y tienen protección simultánea, pues es lo que nosotros tenemos que revisar, y lo cierto es que la Constitución Nacional prevé que la unidad familiar tiene toda la protección del Estado, pero que es monogámica. Luego ustedes sacarán sus propias conclusiones. Por más apertura sociológica, cultural, evolucionista, progresista frente a la realización de derechos humanos, pues nosotros no podemos desconocer una cultura colombiana ajustada a unos principios y valores que garantían armonía familiar, y desde la armonía familiar, armonía social y armonía general. Fíjense que pues este tipo de situaciones al interior de las uniones por matrimonio o por unión marital pues generan una respuesta de reclamación que normalmente comporta reacciones y actos de violencia verbal, económica, física, de humillación, de vejamen a la mujer. Pues siempre que se presentan este tipo de circunstancias hay normas que regulan pues el restablecimiento de derechos, los par o las garantías para proteger a la mujer, incluyendo la posibilidad de que el agresor abandone la casa familiar. Y en esos casos, cuando es por decisión de un comisario de familia con la consulta ante un juez, las medidas de protección, pues hay ruptura de la convivencia, empieza a contarse ahí un término de prescripción o es una medida provisional con la interacción del equipo interdisciplinario para restablecer esa unidad familiar. Estos aspectos, pues como les dije, son necesarios a ponderar en este tipo de escenas porque son múltiples los casos que surgen. La misma situación se da cuando la convivencia se da entre un hombre y una mujer o entre una pareja del mismo sexo, dos mujeres, dos hombres, dos personas en general con el deseo de ser familia, que en la sesión anterior expliqué, pues se protegían. Pasando a aspectos ya concernientes a la acción pública de inconstitucionalidad, me preguntaría si en este momento
teniendo la preexistencia de la sentencia de constitucionalidad que yo les mencioné con ponencia del doctor Arango Mejía, algún juez podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad para decir, mire, ese término que prevé el artículo 8 de la ley 54/90 es inconstitucional. Yo pienso, tal vez para muchos sería un desafuero y un exabrupto, pienso que sí, porque en la medida en que se contradigan los derechos humanos, el sentido de integración e interpretación sistemática de toda la Constitución Nacional con los derechos humanos, pues el juez está llamado en la defensa del orden jurídico justo y del Estado social y democrático de derecho a hacer una interlocución con las propuestas constitucionales a la par con los derechos humanos y no pues limitarse a decir en tal sentencia se dijo tal cosa, pues yo la sigo derechito, aun cuando con ella pues estén afectando realidades sociales, familiares en el orden nacional. Quiero traer a colación en primer lugar al tema de los 4 que dije desarrollar. Y empiezo con la prescripción, cómo se cuenta a partir de la muerte presunta de uno de los compañeros. Aquí hay que tener en cuenta la sentencia que es muy ilustrativa, es muy clara, desarrolla el tema, además con una introducción a la tutela judicial efectiva que es la sentencia STC 3565 del año 2020 del doctor Octavio Tejeiros, quien desarrolla este caso pues a partir de una situación donde la demandante acude a la pretensión declarativa, constitutiva y de condena después de que se profirió sentencia de declaración de muerte presunta de su compañero. Y pues el Tribunal Superior de Manizales atendió la excepción de prescripción porque pues se dijo que era desde la fecha que se determinaba en materia penal a partir de los delitos de desaparición forzada como muerte presunta, que pues no se corresponde y nada tiene que ver con los trámites judiciales en materia civil, en jurisdicción voluntaria, de la declaración de muerte presunta, donde se tiene una sentencia y una exigencia de la inscripción en el registro civil de esa sentencia. De tal manera que el precedente de la STC 3565 del 2020 nos introduce y desarrolla de una manera, me parece, bastante sencilla, pero al mismo tiempo muy idónea en el discurrir de toda la regulación normativa. Se hace evidente aquí pues la vulneración de garantías constitucionales y pues en esa sentencia la sala concedió la tutela a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial ni se promovió en forma oportuna el amparo, con el fin de proteger los derechos reclamados por la accionante y en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal. Es lo que es la convocatoria en esta interlocución que pues desde mi modestia pues trato de tener con quienes están participando en estas capacitaciones en la escuela judicial. Muchas veces se sacrifica y se mira ese término de un año como un conteo meramente objetivo, sin analizar y sin ahondar en las particularidades de cada caso. ¿Dónde surgió la protección? Se correspondió a la pregunta de cómo se cuenta la prescripción para demandar la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando se declara la muerte presunta de uno de ellos por desaparecimiento. Si se declara desde la sentencia o desde la fecha fijada por el juez como día presuntivo de la muerte, o si se cuenta el término de prescripción desde el momento en que se inscribe la sentencia. ¿Cuál es su incidencia en la controversia? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos? Y en esa jurisprudencia pues se dice que para resolver el punto y dar amparo, se estableció que hay varios aspectos que regulan la materia. Estos aspectos son la muerte real y la presunta,
los alcances de la fecha presuntiva de la muerte y los efectos de la sentencia que declara la muerte presunta por desaparecimiento, la eficacia de la declaración de la muerte presunta frente a los intervinientes en el proceso de origen y los terceros ajenos a dicho proceso. Porque es diferente el término de prescripción respecto de quien demanda la muerte presunta, conoce el trámite y conoce la sentencia, frente a quienes no conocían dicha muerte presunta, por ejemplo, un hijo extramatrimonial que concurre a oponerse al proceso de declaratoria de existencia y declaración de la unión marital de hecho. En esos casos, pues hay que tener en cuenta la exigencia de la inscripción en el registro público, en el registro civil, pues para que surta efectos. Aquí, pues igual la prescripción extintiva y la declaración de muerte presunta, la prescripción de la acción para disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando la causal es la muerte de alguno de ellos. Del historial que se desarrolla en la sentencia objeto de tutela, se plantea que no puede perderse de vista que por protección a terceros, aunque al desaparecido se le tenga por fallecido desde el día presuntivo de la muerte, las secuelas que se causan con su deceso solo pueden exigirse una vez se le haya declarado la muerte presunta, es decir, con la respectiva sentencia, como quiera que sin ella no existe legalmente el hecho presumido de la muerte del que se adquiere certeza solo cuando la decisión judicial lo ha reconocido. Finalmente, allí se plantea que no hay que olvidar que quien aspira a derivar alguna facultad de la muerte de una persona debe acreditar esa circunstancia y tratándose de muerte presunta lo deberá hacer con el registro civil, donde figura que mediante sentencia así se declaró. De manera que si la sentencia debe ser inscrita en un registro público, en principio es a partir de esa inscripción que producirá los efectos respecto de quienes no fueron convocados a la lid correspondiente, es decir, los terceros. Lo expuesto hasta acá, sin perjuicio de normas especiales que dispongan alguna formalidad adicional para otorgarle publicidad, o que a pesar de ese evento, la no participación en el proceso hayan tenido conocimiento de ella. Pues es la solución que se da en ese caso, en aplicación del artículo 2535, que contempla que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan extinguido esos derechos. Paso, después de regular esta situación de la muerte de uno o de ambos compañeros, cómo se maneja, cuál es la respuesta y cómo se zanja cualquier discusión respecto del hecho cierto de la muerte presunta declarada judicialmente con base en el desaparecimiento, porque pues es la muerte la que disuelve la sociedad, no desde la fecha de la sentencia, sino la que se indique como fallecimiento. Empero, de ahí no sigue que el plazo de prescripción de la acción para liquidarla se cuente a partir del día presuntivo de la muerte, sino como ya se dijo, en unos casos de la sentencia y en otros casos de la inscripción de la sentencia. Para concluir y darle paso a las preguntas, porque el espacio que señala por virtualidad la Escuela Judicial debo respetarlo, trataré un segundo aspecto respecto de la prescripción y la forma como se cuenta este término en una segunda situación fáctica, y es la prescripción cuando hay matrimonio seguido a la unión marital de hecho. ¿Qué sucede? Hubo una sentencia en el Tribunal Superior de Bucaramanga donde se excepcionó después de la separación física en el matrimonio, que se demandó la existencia de la unión marital de hecho y el término de prescripción se contó a partir de la terminación de la unión marital de hecho, que fue precisamente en razón del matrimonio de los compañeros. Se da respuesta en la sentencia STC 7194 del 2018, es una sentencia del 5 de junio del año 2018. Y allí pues se plantea el caso cuando
dos compañeros permanentes contraen matrimonio, bien sea por el rito civil o católico o cualquier rito, queda disuelta la sociedad patrimonial y con fundamento en las reglas de interpretación de la ley 57 y 153 del 87, ¿cuál es qué prima, qué criterio general? Y en el caso que nos ocupa, pues cómo se responde al artículo 8 de la ley 54 del 90, que con énfasis afirma que las acciones para obtener la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal entre compañeros prescriben en 1 año. En esta tutela se da espacio para decir que hay una inadecuada aplicación de la norma, que digamos prácticamente el matrimonio interrumpe ese término de prescripción y solo con la separación física de los cónyuges empezaría un término de prescripción. Finalizo diciendo que lo planteado en vía de tutela, en vía ordinaria, posteriormente se modificó y se desarrolló mejor para decir que cuando la unión marital de hecho pasa a matrimonio, la liquidación de la unión marital de hecho sigue las reglas de liquidación de la sociedad conyugal. Como se me agota el tiempo, pues dejo acá y quedan anunciados los otros aspectos a desarrollar en la tercera sesión en el mes de noviembre. Quedo dispuesta, señora directora, para si hay alguna pregunta sobre lo que se logró avanzar y desarrollar en estos temas. Muchas gracias a todos. Juliana. Gracias, doctora. Vamos al fragmento de preguntas. La primera. ¿Una sociedad de hecho puede subsistir con una sociedad de derecho? Es decir, doctora, ¿la sociedad patrimonial de hecho con una sociedad de derecho generada a partir del matrimonio? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque no sé si haya tiempo para contestar una a una. Te agradecería que las hicieras y trato de contestarlas todas. ¿Te parece? Bueno, doctora. La otra es que si puede subsistir la cuota alimentaria con una pretensión indemnizatoria al interior del trámite del proceso de unión marital de hecho. Y la última, doctora, que tiene que ver con la prescripción prevista en la Ley 54 de 1990, teniendo en cuenta cuál sería el término de prescripción. ¿El término de prescripción de 1 año es constitucional? Gracias. Empiezo por la última. Yo ya expresé que considero que es inconstitucional. Comparto en este sentido la exposición que se hizo en el Precongreso Boyacense de Derecho Procesal hace 8 días, lo expuesto por el doctor Gesael Giraldo, que es una persona pues que se ocupa y preocupa por estos temas. Pienso que se afecta el derecho al patrimonio, que se afecta a la familia y que hay un trato discriminatorio con relación a la protección a la familia en la sociedad conyugal. Se afecta por razones de género a la mujer, se afecta el derecho de igualdad de los hijos matrimoniales y no matrimoniales a participar de los efectos económicos de la sociedad patrimonial de hecho, y considero que es un tema que debe revisarse con urgencia. Pienso que ese término es inconstitucional y que debe inaplicarse. Si para la sociedad conyugal no se prevé término para su liquidación, pues ¿por qué reducirlo con relación a la unión marital si la Constitución protege la unidad familiar en uno y otro escenario? Aclaro, y advirtiendo que tienen regulación distinta. Con relación al primer tema de la subsistencia de una sociedad de derecho con una sociedad de hecho, pues yo pienso que sí subsisten, pero no bajo la circunstancia de vigencia de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es una universalidad jurídica y de la sociedad patrimonial de hecho surge otra universalidad jurídica y no pueden subsistir las dos, pero sí puede subsistir y de hecho se reconoce a partir de la situación fáctica que no se puede desproteger a quien ha aportado, ha ahondado, ha sido compañero, ha integrado y ha engrosado, ha formado, ha construido un patrimonio de la mano a mano con otro sujeto, para que luego invocando la vigencia de una sociedad conyugal, pues se vaya a desconocer una sociedad patrimonial de hecho. Por eso desde 1936, por desarrollo jurisprudencial, se dio introducción a la sociedad
de hecho entre concubinos y que fue el antecedente para desarrollar la sociedad marital, la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes a partir de la unión marital de hecho. Lo que sucede es que una cosa es el tema de filiación y de estado civil, que cuando hay un matrimonio vigente, una sociedad conyugal vigente, pues podría darse una unión marital de hecho, pero no surge de esa unión marital de hecho una sociedad patrimonial de hecho, porque uno de los requisitos es que no tengan impedimento para contraer nupcias, y pues ese impedimento se da con la sociedad de derecho que surge a partir del matrimonio de quien es miembro de esa relación externa y que afecta a la sociedad patrimonial de hecho. En los 2 minutos finales quiero desarrollar el punto sobre si subsiste en un proceso declarativo de unión marital de hecho la pretensión de alimentos y la pretensión indemnizatoria. Este es un tema que incluso mi sala en el Tribunal Superior de Tunja ha venido discutiendo y ha venido elaborando para decir pues que nosotros no desconocemos toda la protección buscando la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, que es lo que se quiso con la Convención de CEDAW, incorporada al derecho interno por la Ley 51 del 81. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en la Convención de Belén de do Pará, incorporada al derecho interno en la Ley 248 de 1995. Tampoco se desconoce la sentencia T 878 del 2014, que hace una importante recapitulación sobre la histórica desigualdad de la cual han sido víctimas las mujeres. Pero pienso que en estos temas, pues al constituirse una sociedad patrimonial de hecho, la mujer tiene el derecho a participar patrimonialmente del haber de esa unión familiar mediante la disolución y liquidación. Tiene derecho, y sobre todo en aquellos casos donde hay dependencia económica, donde por circunstancias varias la mujer aportó trabajo de cuidado, porque esto es un aporte a la familia, pero se quedó en casa atendiendo a los hijos, procurando que ellos evolucionaran, construyeran un proyecto de vida, o simplemente pues por dependencia o por violencia doméstica permaneció en casa, sin explorar el mundo del mercado laboral o el mundo del mercado profesional. En esos casos, pues, surge la necesidad de la cuota alimentaria a cargo del compañero permanente. Esto no es exclusivo del matrimonio. En la unión marital también se da la cuota alimentaria para la excompañera que la necesita y siempre que se cumplan los presupuestos para ello y a cargo del otro compañero. Pero sí pienso que debe elaborarse y desarrollarse un tanto mejor la situación de subsistir al interior del proceso de unión marital de hecho, la petición de alimentos, la participación en la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho y una pretensión indemnizatoria. Menos por disposición oficiosa y no obstante lo previsto en el artículo 281, donde se mira el principio de congruencia y el contenido de la sentencia para decir que el juez puede pronunciar sobre hechos requeridos y probados aún solicitados en la sentencia. Pienso que no subsiste y no es oficioso. La indemnización es un tema económico, es un tema de responsabilidad civil, es un tema de indemnización de daños y pues lo que se busca es eso, obtener una retribución por un perjuicio causado por violencia doméstica, por violencia física, por violencia verbal, de tal manera que no desconozco el famoso fallo, lo tenía por acá, de la doctora que se dio en el caso de la doctora Conto, con ponencia de la T338 del 2018, con ponencia de la magistrada doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Pero pienso que primero debe haber solicitud de parte. En materia del régimen de derecho privado, que es donde queda el escenario de la indemnización, pues considero que no es de dación oficiosa. En el caso de la doctora Conto fue la pretensión específica que se hizo. Y en segundo lugar,
considero que dentro del proceso declarativo, no obstante los principios de eficiencia, eficacia, celeridad, la garantía de acceso a la tutela judicial efectiva, pues como que no habría que mirar en cada caso en particular su procedencia o no, pero en principio es una línea que debe desarrollarse sin que ello implique una negativa absoluta, pero tampoco una generalización, para que en todos los casos de unión marital de hecho, donde la ruptura se dio por violencia intrafamiliar, parcial, temporal u ocasional o permanente, pues se genere una indemnización. Es un tema que trataré de desarrollar mejor en la propia sesión, con mayor mesura al punto de la reivindicación de los derechos de la mujer y los temas de equidad de género y de inclusión social para no discriminación, y sin desconocer que la mujer siempre constituye, en muchos casos, no siempre, sino en muchos casos, la parte más débil de la relación. La mujer que no tiene independencia intelectual, formación profesional e independencia económica es dada al sometimiento, a la vulnerabilidad y a la dependencia. De esta manera contesto. Mónica, agradezco mucho el espacio. No sé si hay algún otro tema que tú consideres deba pronunciarme. Así está bien. Muchísimas gracias, doctora María Julia, por su clara y ponderada explicación sobre los presupuestos de la acción en la unión marital de hecho, los elementos de prescripción de esta acción, los cuales han sido abarcados desde distintos ángulos, permitiendo asimismo hablar de sus antecedentes, naturaleza, visión a partir de la práctica judicial. Y sobre todo, doctora, presentando toda esta jurisprudencia y muy relevante a este tema. También, como lo mencionó, cuando se constituye una sociedad de hecho, la mujer, los derechos que tiene a participar del haber en la disolución y liquidación, y más cuando hay dependencia económica, ya que a pesar de quedarse en casa sin explorar el mundo, como lo decía, ese mundo laboral, la cuota alimentaria surge por parte de ese compañero permanente. Doctora, mil gracias y quedamos a la expectativa de su otra conferencia para el mes de noviembre y reiteramos nuestro agradecimiento. No, a ustedes, mi admiración por la doctora Gloria Estela, por la escuela, por su directora, por ti y por este esfuerzo comunitario que hacemos todos los funcionarios judiciales y todos los del mundo jurídico en la profesión del derecho. Estamos construyendo una conciencia colectiva, una justicia social, una justicia más humana, más sensible, y una conciencia social para una justicia social. Pienso que ese es el camino, y sin él, sin sensibilidad humana, sin sensibilidad social, no se justifica la exploración del mundo del derecho, porque hay que responder a los problemas sociales que nos convocan. Muchas gracias a la escuela, y pues estaré pendiente para pues complementar en la medida de lo posible ideas pues que están sujetas a crítica y a posiciones diferentes, por supuesto. Muchas gracias y buen día. Gracias, doctora. Muchas gracias. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.